¿Qué es una queja? ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Cómo manejamos esas quejas? De eso vamos a estar hablando hoy. Precisamente, justamente, de qué es una queja, cómo atajarla, qué tipos de quejas hay, cómo poder manejar la queja y por sobre todas las cosas. Al final del video te voy a decir una forma que yo encuentro la más efectiva de todas, que no vas a encontrar en otro lado, que es cómo disminuir drásticamente la cantidad de quejas. Soy Ari Lipari de Escala tu Negocio. Si te gusta de lo que estoy hablando, por favor me sigues y me ayudas a crecer. Lo apretas aquí en la pantalla el botón de suscribir. Bueno, ¿qué es una queja? Una queja es, no hace falta hacer un video para decir eso, es una manifestación de descontento por parte del cliente. Pero, además, y lo más importante, es que es una oportunidad que te está dando el cliente para crecer. Y en ese sentido, y desde ese punto de vista, es muy importante que puedas sistematizar, es decir, organizar las quejas. Si tienes muchas quejas en un área de tu empresa o en un producto en particular, entonces vale la pena que ahí le eches un vistazo a ver qué sucede, por qué se concentran siempre ahí las quejas. Bien, eso un poco en forma general. Hay dos tipos de queja. Está la queja para el producto, de la gente que se queja del producto, y está la queja del servicio. La del servicio la vamos a ver al final sobre ese tip que te voy a dar. Pero bueno, fundamentalmente el cliente siempre tiene la razón. Esa es una pregunta que muchos se hacen y a ver qué opinas tú. ¿Sí siempre tiene la razón o no siempre tiene la razón? Te voy a decir lo que yo opino y es que no. El cliente no siempre tiene la razón y te voy a explicar el por qué. Vamos a dividir el tipo de queja en tres grandes categorías. La queja racional, la queja irracional y la queja constante. La queja racional es aquella queja en donde viene el cliente y te dice puntualmente, mira, esto se me rompió. Así de fácil, esto no funcionó, esto me duró 2 semanas, esto, ¿cómo lo arreglamos? Y te lo dice con un tono, por supuesto, no digo contento, pero normal. Claramente el cliente tuvo que tomarse su tiempo para ir a ti a mostrar el producto que está roto, que no lo funcionó, o tuvo que llamarte, en fin. Genera una molestia, por supuesto que genera una molestia, pero dentro de todo te lo plantea de una forma racional y te plantea exactamente cuál es el problema y cuál es la solución que él quiere, el arreglo, el cambio, la que te plantee, y en ese sentido, en esa dirección tendrás que ir. Después tienes la queja irracional. La queja irracional es la queja en donde en realidad el cliente se está desahogando contigo por un mal día, por un mal momento, y tú eres simplemente la excusa que tiene el cliente como para venir a vos a vomitarte literalmente todos sus problemas, y entonces te darás cuenta que es una queja irracional, porque te dirá que en un día como este, que está que está lloviendo, o porque justo tenía alguien internado, o porque justo le pasó tal otra cosa, y además justo esto que tiene que venir a la tienda. Vamos, es una queja irracional, ¿bien? Es decir, tú fuiste la gota por la que el cliente va a tu tienda porque en realidad lo que necesita es desahogarse y no encontró mejor solución que ir a desahogarse contigo. Y pasa muchas veces eso. Entonces, esa queja hay una forma muy específica que yo ahora te la voy a decir como para poder manejarla. ¿Bien? Y después tenemos la queja constante. La queja constante es la más desgastante. Tú podrás pensar que la queja irracional es la que te saca totalmente de las casillas y es la que te agota el día. No, la queja que te agota realmente tu día es la queja constante. Y es aquella persona, aquel cliente, que no importa lo que le vendas, siempre tendrá una queja. Es el tipo de cliente en donde la queja es su filosofía de vida, en donde la negatividad directamente se apoderó totalmente de él, y siempre tendrás el típico cliente que te dice, sí, es bueno, pero, bueno, el pero es la típica palabra del quejoso constante. Contra eso, yo lamento decirte que en toda mi experiencia no he encontrado ninguna manera efectiva y eficaz como para poder hacer frente de una forma realmente buena a un quejoso constante. La única forma, la única cosa, la única estrategia, la única técnica que puedes usar contra el quejoso constante es la paciencia. Recuerda, un cliente perdido
son 10 potenciales clientes perdidos. ¿Por qué? Porque lo dirá a las demás personas. Mira, ahí me trataron mal, me vendieron un mal producto. Así que cuida mucho la queja. Es una parte importante. Si logras recuperar la queja y hacer que el cliente vuelva y te siga comprando, casi te diría que lo tienes fidelizado. Bueno, con lo que refiere a la queja, te voy a decir una cosa que desde mi punto de vista tú tienes que entender. La queja para el cliente o para algunos clientes es una manera, es un juego de poder. ¿Bien? Entonces, tú siempre ten en cuenta de que además del descontento objetivo porque el producto o el servicio le falló, es un juego de poder. El cliente lo que quiere es ganarlo de alguna manera. ¿Cómo? O que le cambies el producto, o que se lo arregles, o que le escuches, o que el cliente constante quizás también pueda hacer que sea una estrategia de la de quejarse siempre para que le regales cosas, para que le hagas descuentos y etcétera y etcétera. Pero sutilmente es un juego de poder. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Cómo manejamos una queja? Bueno, sobre eso hay muchísimo escrito. Yo más o menos te lo voy a resumir porque es necesario que lo sepas. Pero quiero que tú logres entender y reconocer bien las tipologías de quejas. Racional, irracional, constante. Cómo las vamos a manejar ahora, que hay un par de tips que son fundamentales. Y al final, sobre el tema de las quejas en los servicios. Hasta ahora estamos hablando de los productos. Esto que voy a decir también sirve para los servicios. Bien. Punto número 1, es la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Claramente, si nosotros fuéramos el consumidor, no nos gustaría tener que volver a la tienda o llamar y decir, mira que lo que me vendiste no está funcionando. O simplemente se me rompió. Entonces, empatía. Ponte en el lugar del otro que tiene que llamarte, desplazarse, ir hasta allá, cambiar el producto, etcétera, etcétera. Fundamental la empatía, pero la empatía tendrás que tenerla en todos los ámbitos de la vida. Siempre trata de ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Entonces, empatía, eso en todo, más en el manejo de quejas. Bien, escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? Escucha, pero escucha lo que te están diciendo. No oigas, escucha. Te están planteando un problema, presta atención en el problema. Dale la importancia que merece ese problema. El tip 3, importante, sobre todo para los irracionales, para las quejas irracionales, ¿no? Y estamos hablando del acompasamiento. ¿Qué significa eso? Lo vamos a tomar prestado de la PNL, que es la programación neurolingüística, que algún día haremos un video sobre eso. El acompasamiento, lo que te estoy diciendo es que copies de alguna manera el tono y el timbre de voz del cliente irracional. Si te entra gritando, grita con él, no le grites a él, grita con él. Pero no es posible, mira esto que se me rompió a los 2 días. Señora, sí, la verdad que estos productos están viniendo bastante fallados, venga que... Y lo bajas. Recuerda, en los 2 primeros tipos de quejas, la racional y la irracional, pueden escalar una de otra. El constante no, el constante... Pobre. El quejoso constante es una batalla perdida antes de empezarla. Paciencia, pero las otras 2, tú el irracional, la queja irracional, la puedes bajar a racional. Ojo también porque la racional, si no la trabajas bien, la subes a irracional. ¿Tá? Entonces es un arma de doble filo. Volviendo al acompasamiento, bajas con él, te pones al mismo nivel. Si te pones demasiado arriba y gritas más que él, eso se vuelve una discusión. Chao, fuiste, lo perdiste. Si te pones abajo, él se sentirá en una cuestión de poder. Entonces, mi recomendación, muchos lo hacen abajo, ¿bien? Tú gritas y yo no grito. Entonces te voy a tratar de bajar. Pero cuando la queja es totalmente irracional, trata de ponerte al nivel de él, dándole la razón y lo vas bajando juntos, lo vas bajando. ¿Bien? Vas bajando las revoluciones, como se dice. ¿Bien? Hasta que después tratas de llevarlo a un plano racional. Esa es la idea. El irracional lo llevas a un plano racional. De nada, yo porque no soy muy de la técnica de no estar por debajo del nivel de él, porque tú a un irracional, en ese momento de irracionalidad, él no entiende nada. Él te está vomitando todos sus problemas. Entonces, trata de ponerte al nivel de él para bajar. Por supuesto, si corresponde un pedido de disculpas, le cambias el producto, en fin, todo
eso que bien sabemos y forma parte del sentido común. La capacitación a tus empleados, que un cliente cuando tiene una queja no tenga que estar pasando por 5 empleados para obtener la solución, porque eso es extremadamente antipático. Ahí es donde un cliente racional se te vuelve irracional. Bien, el empleado que te toque, ahí ese empleado le tiene que resolver el problema. Si ya te lo estás pasando, ya al pasarlo a un empleado ya molesta. Al segundo ya el cliente racional se te volvió irracional. Bien, por supuesto, si después podés realizarle un seguimiento. Ojo, lo peor que te puede pasar es la queja por la red social. ¿Por qué? Porque por la red social todo se multiplica. Entonces, atájala enseguida, contéstala. ¿Sí? La queja, contéstala enseguida y te pones en contacto con el cliente. Tratas de pasarla a un ámbito privado, pero muestra siempre en público que para ti es importante esa queja, que lo que te dijo es importante y enseguida le haces frente a esa queja. Ahora, te puede pasar un problema con un producto porque sucede que tú compras y vendes cosas y un producto puede venir fallado, ni siquiera depende de ti. Ojo con las quejas sobre los servicios, porque esos dependen directamente y literalmente de ti. Una queja sobre un servicio es muy difícilmente levantable. Si alguien se queja de tu servicio, es porque ahí cometiste un gravísimo error. El servicio tiene que ver con la confianza, entran en juego un montón de otras cosas. El cliente te puede disculpar que el producto haya venido fallado. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir el grado de quejas drásticamente, tanto para un producto, pero sobre todo para un servicio? Bueno, yo te lo voy a decir y es algo tan fácil que vas a decir cómo no lo pensé antes. Y es vendiendo en buena ley. ¿Qué significa vender en buena ley? No solamente significa vender bien, significa vender bien, mucho, pero en buena ley. Tú le tienes que manejar bien las expectativas al cliente. Si tú le vendes expectativas demasiado altas, el cliente de por sí le estás creando una queja antes de terminar el trabajo. Le tienes que hablar de los pros, saber venderle bien el producto, pero hablarle también de las posibles contras que puede presentar ese producto. Tienes que ser tan buen vendedor que prácticamente eres un asesor. Bien, y con los servicios más que nada. Si tú le vas a vender un servicio, por sobre todas las cosas te pido, maneja sus expectativas. Si se las das muy altas, esa es una queja segura. No te volverá a llamar y te hablará mal de ti a 10 personas más. Así que ya sabes, la venta en buena ley significa pro y contras del producto, manejo adecuado de expectativas de lo que le vas a dar al cliente y lleva, por supuesto, de la mano garantía, servicio postventa y etcétera, etcétera. Pero hoy la garantía, servicio postventa y todo eso ya prácticamente el cliente lo tiene como asumido. Lo que sí es importante es el manejo de las expectativas del cliente. Muchas gracias, hasta la próxima.